Güey, está bien padre que te habla tu primo y te dice, güey, ya te compré accesorios para la Tremor. Y sin avisar, gordo. La verdad es que así me pasó. Y es que esa es una maña que tenemos Jaime y yo. Desde que sacamos las Tremor yo compré los tapetes WeatherTech de alto pedo porque ya sabemos que las maltratamos. Y aparte de eso compré los leveling kits. Y haz de cuenta que ni le avisé a Jaime. Nomás pedí las cosas y le hablé, güey, ahí están las cosas para que se las instales. Y ahora me regresó la sorpresa. Me dice, primo, ahora que andamos en el rancho de cacería se me zafó un skid plate y se me hizo un desorden porque la verdad el güero sí le pisa, maneja como si fuera robada esa troca. Y me dice, ya le compré skid plates a las trocas para que vayas y que los instalen. Entonces vamos a hacerle un unboxing a ver qué onda con los skid plates de RCI Off-Road. Se ven bien buenos, me pasó las fotos y se veían bien deliciosos. Y además de eso, vamos a hacerle un servicio porque ya les dije, todas las conspiraciones de los carros nuevos le tocaron a este. Entonces me dicen que le cambie el aceite cada 15,000 kilómetros, güey. ¿Qué pinche aceite dura 15,000 kilómetros? Ninguno que yo conozca. Y ya van a salir los haters a decirme, no, Memo, es que las tecnologías de aceite son más nuevas. Sin hambre, güey. Huevos. Ah, y lo otro también que le pusimos fue el catch can, que sí salió con melcocha. Ahorita ya se lo tiraron, no se las puedo enseñar, pero sí le salió de perdido como un cuartito del catch can lleno de melcocha. Y esa melcocha no se fue directo a las válvulas, porque ya sabemos es un motor de inyección directa que se puede llenar de mugrero bien fácil. Y es una de las cosas que hay que hacerle a los motores EcoBoost para que te duren mucho tiempo. Pero bueno, vamos a abrir los skid plates. ¡Déjelo chambear! ¡A chambear! ¡A chambear! ¡Todos vamos a chambear! Pinche Diego, güey. Subiste la caja más ligerita, güey. ¿Qué es? No sé. No tengo ni puta idea, yo qué sé. Pero en pocas palabras es un pedazo de fierro para que tu transmisión, tu caja de transferencia y tu tanque de gasolina no se maltraten. Ahora, la Tremor trae skid plates de agencia. Sí, pero solamente el del tanque de gasolina y el de la parte de enfrente. Y estos son mucho más macizos y de mejor calidad. Y la verdad están bien hermosos, güey. Qué bonito es abrir cajas que no sabes ni qué son, güey. Nice. RCI Off-Road. Y eso que no me patrocinan los canijos, eh. Ahí les encargo que para la otra nos manden algo. Le perdí una cachuchita, güey. Y aquí trae el hardware y más cosillas. Pues muy bien, chavos. Vamos a darle una instalada a ver qué tal queda. Y ahorita le sacamos unas tomas mamalonas de abajo. Y después de esto nos vamos a ir a la oficina porque la vamos a craquear. Ya me decidí. Le vamos a meter sin miedo, ya bajé el ForceScan, ya tengo ahí la interfase OBD2 y le vamos a partir su mandarina a esta chingadera. Digo, no. Si me ve la agencia, esta no es la mía, esta es del primo de un amigo, el güey de las hemorroides. Esa es la de él, la mía no es. Hola, soy el primo de un amigo experto en crisis de hemorroides. Si tú también eres el primo de un amigo, evita que el problema avance. Raza, uno trata de ser buena onda, uno trata de confiar, pero en serio, güey. La llevé a servicio hace 7,000 kilómetros, casi 8, que es lo que le voy a cambiar al aceite que les dije en el video de las conspiraciones. Y vean esta chingadera, güey. O sea, ¿qué es eso? Neta, güey, esto no es de 8,000 kilómetros, güey. Este no se lo cambiaron cuando la llevé al servicio y ahí en el servicio decía cambio de aceite y filtros. Qué cochambre, güey. Esto a mí se me hace una grosería, pero bueno. Lo bueno es que uno tiene taller y no le saca a moverle a los carros. Sí. No te metas a temas que no conoces. Pues estás hablando con alguien que por lo menos es considerado especialista en esa área. Desde Tú luego, no lo eres. Desde luego. Tú no lo eres. No. Esto es algo magnífico y hará que todos tus deseos se cumplan en un instante. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¡Qué hermoso!
Como ya vieron, ya regresamos del taller y como les había dicho, vamos a craquear la Tremor. La de mi primo, no la mía, para que si me está viendo Ford, no me vayan a decir que ya no tengo garantía. Y lo único que necesitamos para craquear la Tremor es bajar un programa que se llama FordScan. La verdad no me están patrocinando, el programa se descarga totalmente gratis y al descargarlo tú puedes pedir ahí una licencia de 2 meses gratis nada más con tu correo electrónico. Y tip, si quieres pedir otra licencia, pones otro correo y te mandan otra licencia. Pero también puedes pedir una licencia extendida que te dé un poquito más de cosas y aparte apoyas a los desarrolladores del software. Cosa que está con madre porque gracias a ellos podemos craquear todo tipo de carros Ford desde principios de los 2000, güey. Entonces esta cosa te deja hacer muchísimas modificaciones. Lo único que necesitamos es esta chingadera. Es una interfase de OBD2 a USB. Ahora esta es la más barata, es la que todo el mundo conoce, es la ELM327 y estas madres andan por ahí de 400 a 600 pesos. Había otras opciones más fresonas, que más rápidas, que si con Bluetooth, que si la chingada. Sí había, pero la verdad yo nomás estoy haciendo la prueba, quiero ver qué nos deja hacer y qué no, y sobre eso pues vamos a trabajar. Así que prácticamente con 500 varos te puedes meter a la compu de tu Ford y hacer algunas modificaciones interesantes. Esta chingadera tiene un switchecito aquí. Este se supone que es para la velocidad. Así para afuera es alta velocidad, así para adentro es baja velocidad. Y como nosotros somos bien pinches racings, alta velocidad, raza. Oye, Parker, estás demente. Ahora, ¿qué hay que hacerlo? Conectarlo al OBD2 que está acá abajo en la Ford. Y ya, güey. Y mira, güey, voy a usar una cosa que no se me había ocurrido que iba a usar algún día. Porque mi troca es el paquete 402 de la Tremor. O sea, la Tremor para la raza. Todavía está la otra Tremor que es la 401, que es la más fresona. Y la mía no trae la madrecita aquí del codo que se hace mesa. Pero sí trae la palanca que se esconde, así que... Mira, güey. Te lo hocico, güey, ¿ya viste? ¿Y para qué la voy a usar? Pues para poner la compu ahí nomás. Ya tenemos el cablecito conectado, ya tenemos aquí la compu, ya tenemos el FordScan abierto y lo que hay que hacer es empezar a leerlo. Y se lee, hay que conectarlo al vehículo. No tengo idea cómo se hace, no me acuerdo. Lo que hay que hacer es picarle aquí Connect to Vehicle y llave para adelante. Las gafas aquí significan tristeza. Las gafas aquí de un barrio pesado. Lo que tenemos que hacer aquí es conectarlo al vehículo. Por favor, pon la posición on. Ya estamos en posición on. ¿Y el vehículo no se está moviendo? No, ok. Se supone que nos estamos conectando. Entonces, pues vamos a conectarlo, raza. Aquí hay que picarle a este botonito que dice conectar al vehículo. Asegúrate que la llave esté en on, bla bla bla, sí. Y mira, ya, aquí detectó, hizo unos ruidos, sepa la chingada que sea. Y aquí está viendo los módulos que tenemos disponibles. Dice que la conexión ya está estable. Y lo primero que tienes que hacer, güey, cuando estás tuneando cualquier cosa es antes de moverle, tienes que salvar. Aquí dice save log. No le hemos hecho nada, como ya vieron, pero por lo mismo queremos que se guarde, porque si hacemos algo y la cagamos, nos podemos regresar a como estábamos antes. Así que save log, buscamos el file, le voy a poner Tremor 1, quiere decir que ya estamos guardados. Y todavía está leyendo chingaderas, DTCs en los ABS. Cállate, traigo una falla en los ABS. Comunicación perdida, módulo del ABS. De septiembre 12, o sea, de ayer. ¿Qué chingado está pasando? No sé, pero ahorita lo borramos, no pasa nada. Presiona, aquí te da toda la información de tu troca. Qué es, por qué es, qué tiene, qué no tiene. Aquí están todos los módulos. Y acá están todos los perfiles. Would you like to save this profile vehicle? Ok. Y acuérdense que les dije que había otras opciones más buenas. Pero en este caso nosotros nos fuimos por la más barata, simplemente por
temas de sencillez. Y como no tengo idea qué onda con ese código de ABS, pero no me está haciendo nada, aquí esta cosa me da chance de resetear los DTCs. Entonces vamos a resetear los DTCs. ¿Estás seguro? Claro que sí estamos seguros. Y voy a volver a leer todos los módulos y a ver que se haya quitado el DTC. Hay que ciclar la ignición off y ciclar la ignión back on. Listo, ok. Perro desgraciado, ya me borró el DTC. Eso no quiere decir que te arregle las fallas, güey. Si traes una falla, simplemente le acabas de decir que ya no la vea, pero en el momento que la vuelva a hacer, la va a volver a ver. Pero lo más seguro era una falla vieja o de algo, o la llevé a alinear hace poquito y la estuvieron moviendo, entonces puede ser también temas de por ahí. Por lo menos ya nos quitó el DTC ahorita el ForceScan prácticamente gratis, así que vamos a seguirle con la modificada. Entonces, muchachones, a ver un pointer cascabeleando. Que rebasó un pointer a 120 y se escucha. ¡Ah! El pointer escucha. ¡Ayúdame! Entonces, muchachones, tenemos esta pantalla que es la pantalla principal. Hay que picarle aquí a este pinche chipcito extraño y vienen todos estos módulos. Todos estos son los módulos que viene equipada esta camioneta. Y aquí hay que ver varios. Por ejemplo, dice PCM y uno dice As Built. As Built quiere decir que te vas a meter directo a los códigos. Y si lo puedes modificar ahí. Hay unas páginas que ya tienen los códigos descifrados y te dicen si cambias esta letra de este código va a producirte tal resultado. Cosa que la verdad nosotros no queremos hacer. Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar el módulo que queremos modificar. En este caso yo quiero modificar el Body Control Module. Y aquí te dice algo muy importante. Esto no es seguro. O sea, prácticamente si la cagas te aguantas y es tu rollo. Como los culos no van a la guerra, nosotros sí, así que le picamos OK. Uy. Y aquí está ya. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mierda! ¿Qué pasó? Este es el caso de As Built, que si se fijan vienen todos los códigos. Ahorita no le voy a mover a nada porque tengo que irme a investigar exactamente qué código es qué cosa. Pero vamos a ver otro módulo. Le picas pausa acá abajo, o más bien stop, y te cambias de módulo sin problemas. Vamos a ver, por ejemplo, el PCM. Vamos a ver, por ejemplo, el PCM. Ok, vamos a ver. Vamos a meternos al Body Control Module y vamos a ver si podemos hacer la modificación que yo quería hacer, que es algo bien menso, la verdad. Y no me meto a hacer más cosas porque todavía no le aprendo bien. Pero el chiste aquí es ver exactamente qué está ahí y poder moverle. Entonces, como les digo, aquí tenemos ya los códigos. Todos estos van a ser los que le vamos a mover en As Built Format. Entonces aquí tenemos todos los módulos, como ya les dije, unos dicen As Built y ese no nos queremos meter porque son los códigos, pero aquí abajo los podemos filtrar. Entonces nos vamos a ir a los de Body y ya aquí estando en el Body Control Module le vamos a dar en el, nada más que viene solo, no viene As Built porque el otro son códigos, no queremos meternos ahorita, aunque si quieres pues descárgate los Excels, ahí están cosa de googlear tantito y los encuentras. Y aquí ya está leyendo todos los pitches bloques, nos va a dar todas las opciones y ve, por ejemplo, aquí está Fast Discrete Step, Ramping. Hay una cosa que es la que yo quiero modificar que se llama Bambi Mode, que prácticamente es dejar que los faros de niebla se mantengan encendidos cuando tú traes la luz alta, porque los que no saben, cuando echas las altas siempre los faros de niebla se apagan. Entonces aquí lo podemos quitar. Y chéquense todas las opciones que hay. Esto es solamente del módulo del Body, que maneja las cosas de la cabina y cosas así básicas. Te puedes meter a todos los módulos si quieren. Pero yo estoy buscando uno bien específico que los güeros le dicen Bambi Mode, que quiere decir que puedo usar la luz alta al mismo tiempo que estoy usando los faros de niebla. Y eso te da mucho mejor visibilidad. Así que vamos a buscarlo. Lockfeed, Network, Outage, ABM, Panic, Park Locks, Parking Brake, Chim. Aquí está, mira. Usar luces altas con las driving lights disable. Esto está interesante porque puede ser que prendan las altas y las bajas al mismo tiempo. Cosa que está chido, pero no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es exactamente que es usar las luces de niebla con las luces altas. Y aquí
doble clic, gordo. Te dice que 1 es desactivado, 0 es activado. Lo cambiamos a activado y le damos palomita. En este caso ya está. Ahora, ¿ya terminamos? No, no hemos terminado porque solamente cambiamos el parámetro. Todavía no lo escribimos, así que lo que sigue es escribirlo. Ahora, un tip. Yo te recomiendo que hagas un cambio a la vez, lo pruebes y veas si funciona. Y aquí, como ya hicimos el cambio, lo que hay que hacer es ir a escribir lo que viene aquí abajo. Dice write, le das escribir y te dice, por favor, confirma que este valor lo estás cambiando. Cambiaste de usar luces a que estén inhibidas a que estén permitidas. Y le vamos a decir que estamos ok. Aquí te digo que uno por uno, porque si cambias un montón de chingaderas te van a salir todas ahí y hay chance de que te pase alguna. Sé muy bien lo que digo. Salgo un montón de chingaderas ahí y hay mucha probabilidad de que se te pase algo. Entonces, si le moviste algo que realmente no querías cambiar, aquí es el punto de checarlo última vez. Como nosotros solamente cambiamos eso y estamos seguros que lo queremos, palomita. Esto quiere decir que ya escribimos. Los bloques se han programado exitosamente. Apaga la troca y prende la troca. Entonces apagamos troca, prendemos troca, le damos OK y en teoría ya estamos funcionando. Otra vez, este es un tema larguísimo. Lo que yo quería enseñarles es la herramienta y qué tan fácil es meterte a modificar tu troca o tu carro. Cualquier Ford desde principios de los 2000 les puedes meter mano con esta cosa. Así que te invito a que si quieres hacerle, métete y apréndele. Nada más que entiende esto, es bajo tu propio riesgo. Porque si te chingas algo, gordo, no me vayas a andar hablando a reclamarme de que es que yo le movía esto y ya no jala. Y no. Este es bajo su propio riesgo. Así que vamos a probarlo. A ver, Diego, lánzate para adelante a ver si sí es cierto. Ahí están las luces cortas prendidas. Ahí están los faros prendidos. Y ahí están las altas puestas. Y pues misión cumplida, raza. Ya vimos que funcionó. Ya confirmó Diego. Ya de seguro ya lo vieron aquí. Y aquí lo único que yo les recomiendo es otra vez seguir aprendiendo. Ya tienen una herramienta fácil de conseguir. Prácticamente gratis. Con muy poca inversión. Apréndanle y diviértanse, porque para eso modificamos los carros, canijos. Oye, antes de cerrar este video les quiero recordar de una cosa que mi hijo Diego me dice. En un video de la Tremor dijiste que había una cosa que odiabas de ella y que te iba a hacer cambiar de aparatos y no sé qué tanta cosa. Y pues ya lo probé y cambio de aparatos y valió que eso hizo lo mismo, porque cambié de Android a iPhone pensando que eso lo podía solucionar. Y lo que pasa es que en un cierto lugar de Saltillo, que ya lo tengo bien localizado, cuando paso por ahí se me desconecta el CarPlay o el Android Auto. Con los dos me pasa igual. No sé si ahí haya un pinche vato acá que tenga inhibidores de señales o qué onda, pero ahí se pone el terror. Tengo miedo. Pero bueno, eso era. Fuera de eso, todo bien.